El día de hoy, como de costumbre, estamos en busca de la verdad y vamos a resolver algunas dudas sobre Shavuot, conocido también como Pentecostés. La primera de las dudas que surgen con respecto a este tema es si estas fiestas son fiestas judías o no. Y uno puede hacerle preguntas a algunas personas, a algunas amistades, inclusive a algunos pastores. Y pues las respuestas van a ir desde el espectro de la mano izquierda hasta la mano derecha. Pero a mí me parece una mejor idea hacer la pregunta a la Biblia y que la Biblia nos responda si estas fiestas son judías o son fiestas del Señor. En Levítico 23 leemos: habla a los hijos de Israel. Las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Entonces en Levítico 23 y aquí en el texto original estamos viendo que lo que ha sido traducido en el español como de Jehová, lo encontramos en el primer renglón, en la parte izquierda. El texto hebreo se lee de derecha a izquierda. Por lo consiguiente, ves la primera palabra que ha sido clasificada o catalogada en el diccionario Strong hebreo 1696, dice habla, seguido de a hijos de Israel, y di a ellos fiestas de Yahweh. La palabra es 3068 y lo que ves ahí abajo en verde es Yud, la letra Yud, Hei, Vav, Hei, que es el nombre del Señor, Jehová, o traducido como Yahweh. De tal forma que entonces estamos leyendo que estas santas convocaciones o fiestas solemnes son las fiestas solemnes del Señor. No dice en ningún momento en este versículo, ni en ningún otro, que las santas convocaciones sean judías o del pueblo judío. También vamos a esclarecer el segundo punto, la segunda duda que pudiera salir. Y esta es de que todas estas cosas, santas convocaciones y días santos, como lo es el día de reposo, el Shabbat, han sido abolidas por haber sido clavadas en la cruz. Entonces, hagámosle esta pregunta a la Biblia: ¿qué ha sido clavado en la cruz? Y nos encontraremos de nuevo en el texto del lenguaje original, que en este caso es griego por tratarse del Nuevo Testamento, Colosenses 2:14. La Reina Valera antigua de 1960 traduce: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, la cual nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Mi pregunta aquí: ¿dónde dice que la ley de Dios fue clavada en la cruz? En ningún lugar. Y si profundizamos un poquito más en el lenguaje griego en este caso, que sí se lee de
izquierda a derecha, encontramos habiendo borrado el contra de nosotros documento escrito a los decretos, el cual estaba siendo colocado debajo en oposición a nosotros. Entonces, aquí está hablando de un documento que emite decretos en nuestra contra. Aquí está hablando de un decreto de sentencia declarada en nuestra contra. De tal forma que la ley de Dios no puede ser un decreto de sentencia declarada en nuestra contra, salvo el decreto de la sentencia o la condena por el pecado, que es la muerte. Entonces, lo que se entiende aquí más claramente al profundizar en el lenguaje original es que el acta de decretos es el acta que contiene la sentencia, el decreto de sentencia emitido en nuestra contra, el cual es la condena de muerte por la transgresión a la ley de Dios, es decir, la paga del pecado es la muerte. La condena de muerte la pagó el Mesías en la cruz. Esa fue clavada en la cruz, no la ley de Dios. Hay otra pregunta o otra duda que surge y es, bueno, entonces, ¿quiénes son realmente los hijos de Israel a los que se refiere este versículo? Los hijos de Israel se supone o se presume por el cristianismo moderno en la creencia del antinomianismo, es decir, que van en contra de la ley de Dios o la consideran abolida. Consideran que los hijos de Israel son judíos. Preguntémosle a la Biblia si los hijos de Israel son judíos. Lo encontraremos en Efesios. El título que puse arriba es para crear en sí mismo de los dos pueblos uno solo, haciendo un nuevo hombre, es decir, un nuevo pueblo, haciendo la paz. Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros, hablando a nosotros. Ya no eres gentil. En el momento en que entras en pacto con el Dios, entonces tú ya no eres considerado un gentil, ni un extranjero, ni un advenedizo, sino conciudadano de los santos y por consiguiente, miembro de la familia de Dios. Esta familia de Dios está edificada sobre el fundamento de los apóstoles, es decir, la enseñanza que proviene directamente de la boca de los apóstoles, todo lo cual está fundamentado en los escritos de los profetas, y estas dos cosas están atadas y dependen de la enseñanza de la boca del Mesías, que es la piedra principal, la piedra del ángulo principal. Entonces aquí estamos entendiendo que no somos extranjeros, no somos gentiles, no somos considerados ciudadanos de segunda clase, sino que somos adoptados como miembros de la familia de Dios y por lo cual somos llamados hijos de Israel. Otra duda que surge al respecto es en base a la creencia que, como digo, el antinomianismo que afirma que la ley ha sido abolida y que fue clavada en la cruz, lo cual ya estamos aclarando, nos dice que, o nos hace pensar, esta creencia antinomianita, que los apóstoles cambiaron el día de reposo por el domingo por
tratarse del día en el que resucitó el Mesías. Y además de eso, que ya no era necesario guardar las santas convocaciones que son estatuto perpetuo en Levítico 23. Y por lo consiguiente suponen o asumen que los apóstoles ya no guardaban ni el Shabbat, ni el día de reposo, ni las santas convocaciones. Pero aquí leemos en Hechos 2, después de la muerte y la resurrección del Mesías, que cuando llegó el día de Shavuot, Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Dos palabras que parecieran redundantes, pero tienen significado. Unánimes y juntos, reunidos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces aquí estamos leyendo claramente que efectivamente los apóstoles estaban guardando la santa convocación de Shavuot, conocida como Pentecostés, en el día indicado, y como confirmación de la aprobación y el cumplimiento mesiánico, profético mesiánico de esa santa convocación, se derramó el espíritu de santidad sobre los apóstoles y los creyentes que estaban en asistencia. En cuanto al día de reposo, aquellas personas que afirman que el día de reposo fue cambiado por el domingo en base al hecho de que el Mesías resucitó en el domingo, pues es falso para empezar. Y en segundo punto, sí, el Mesías resucitó, pero no en domingo, resucitó a la puesta del sol, entre la puesta del sol del Shabbat, el día de reposo, y las 3 de la madrugada del inicio del primer día de la semana, en obediencia o en cumplimiento a la santa convocación de primicias. Entonces, sí debemos celebrar la resurrección del Mesías en un día especial, que es a la puesta del sol del Shabbat, iniciándose el primer día de la semana, una vez al año, en la santa convocación de primicias, Bikurim. Esto no quiere decir que tengamos que celebrar la resurrección de Jesús, Yeshua el Mesías, todos los domingos. Lo celebramos en la santa convocación que da cumplimiento profético y mesiánico a su resurrección. Y bien, hablando del Shabbat, del día de reposo, los apóstoles guardaban el día de reposo y la dieta de Levítico 11. En Hechos 15, en el Concilio de Jerusalén, reunidos los apóstoles para resolver algunos asuntos en cuanto a los recién conversos, determinaron: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se están convirtiendo a Dios, sino que se les escriba que cumplan las siguientes 4 cosas básicas. 1. Se aparten de toda contaminación de ídolos, es decir, toda idolatría. Número 1. Que se aparten de toda idolatría. Empecemos a analizar de estas 4 cosas básicas, cuáles de ellas está cumpliendo el cristianismo moderno. Estamos apartados de toda idolatría. No tenemos santos, ni nos hincamos, ni nos arrodillamos ante ningún santo. No tenemos dioses ajenos delante del único Dios verdadero. Bien. Número 2. Que se aparten de toda fornicación. Fornicación que viene siendo impureza sexual antes del matrimonio y también dentro del matrimonio en la manera de un adulterio. Ese es el número 2. Y el número 3 y el 4 hablan de la dieta de Levítico 11,
las condiciones para el sacrificio del alimento que se va a consumir. El alimento que se va a consumir debe ser, primero, un alimento limpio, no de los alimentos o animales considerados inmundos. Y una vez que se ha seleccionado el animal que es limpio, debe ser sacrificado de tal manera que no muera ahogado, que su muerte sea instantánea, que no sospeche que va a morir para que no exista sufrimiento en él, y que no se muera ahogado en su sangre ni asfixiado. Ese tipo de alimento en la actualidad se llama kosher, y solamente algunos productores de alimento tienen la certificación kosher. O las personas que viven en el campo y que pueden sacrificar su propio animal se pueden asegurar de que este animal no haya sido sacrificado conforme a la enseñanza del Levítico y la enseñanza bíblica de que no debe morir ahogado. Además, debe ser drenado total y completamente de su sangre. No se debe consumir ni una gota de sangre del animal. Entonces, para meditar, son 4 cosas de las más básicas que debe cumplir el nuevo converso a la verdad bíblica. No son mis palabras, son palabras que están aquí claramente escritas en Hechos 15. Pero al final de este versículo encontramos otro detalle interesante e importante. Dice, porque Moisés desde hace tiempo, en los tiempos antiguos, ya tenía establecido que se predicara en las sinagogas y se vaya enseñando más y más cada día de reposo. Entonces aquí tenemos una clara referencia al día de reposo y la enseñanza que se va ampliando semana tras semana en el día de reposo, creciendo de los 4 puntos básicos que se le debe enseñar a los recién conversos. Y el día de reposo no es otro sino el Shabbat. Al leerlo, lo podemos constatar al leerlo en el texto original, que en este caso, repito de nuevo, es griego por tratarse del Nuevo Testamento, o Brit Hadashah. Y dice, de izquierda a derecha, Moisés, porque procedente de generaciones antiguas, según ciudad, a los proclamando a él, está teniendo en la sinagoga, según todo sábado siendo leído. Esa es una traducción literal, pero la traducción ya armada habla de que Moisés, desde tiempos antiguos y generaciones antiguas, ha seleccionado y ha apartado en cada ciudad gente que lo proclame en las sinagogas todos los 45-21 sábados. Sabatón en griego, como podemos leer aquí. El Sabbat o el día de reposo, semana de distracciones seculares, observancia del Shabbat. Tenemos otra duda importante, y para responderla voy a poner esta imagen de las distintas traducciones al español del versículo que encontramos en Colosenses 2:17. Y esta duda y esta respuesta está dirigida a creyentes maduros que están en busca de la verdad y que quieren llegar a la verdad. Esta cuestión no es para creyentes inmaduros que al escuchar esto dijeran, bueno, entonces no puedo creer realmente nada de lo que diga la Biblia, y entonces pues no me puedo confiar en nada de lo que diga la Biblia. Y no es así, todo lo contrario. Debemos creer lo que dice la Biblia y escudriñarla para llegar a la verdad. Entonces el tema aquí es, hay versículos
que están mal traducidos? Y la respuesta honesta, clara y evidente aquí es de que sí. Sí los hay. Por eso debemos nosotros escudriñar la Escritura. Y escudriñar la Escritura en nuestros tiempos actuales implica leer el versículo en su contexto y en su lenguaje original, sea griego o sea hebreo, para corroborar si está correctamente traducido o si hay un error en la traducción. En este caso voy a empezar de la parte de arriba, donde habla de sombras y figuras. Y dice que las santas convocaciones, incluyendo el Shabbat, que es la primera de ellas, y las 7 convocaciones, las santas convocaciones, que son la Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, trompetas, expiación y cabañas, son abolidas, han sido abolidas porque eran sombra y figura de lo que había de venir. Esa es la creencia en el cristianismo del antinomianismo. Pero, ¿qué es lo que realmente dice el versículo? La primera traducción que les muestro dice que son solo sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo le pertenece a Cristo. Aquí la palabra que viene sobrando es solo. Esa palabra no existe en el texto original. Y esa palabra solo minimiza el significado de sombra. El significado de sombra no es nada negativo y no es nada que deba minimizarse. Es la sombra del mismo Mesías. Y en otro versículo leemos que el que abriga la sombra del Altísimo morará, ¿verdad? Entonces no tiene nada negativo. Entonces, la segunda traducción, lo cual es sombra de lo que estaba por venir. Y aquí la palabra que sale sobrando es estaba por venir. Porque la traducción, el texto original no lo pone en el tiempo pasado. Seguimos leyendo. Todo esto no es más que la sombra, ya va empeorando la traducción. Ahora ya le han agregado no es más que, minimizando de nuevo la sombra. En el siguiente, solo sombra, es lo mismo, solo sombra. Vemos en la siguiente traducción que son reglas, que esa palabra no aparece en lo más mínimo en el texto original. Son solo reglas y sombras de la realidad que vendrá. Todo esto es una sombra. En la siguiente traducción, PDT, dice, son cosas del pasado, imágenes borrosas de lo que estaba por venir. Pero ahora tenemos a Cristo, que es la realidad. Este es el peor, no es la peor, pero es una de las peores traducciones que existen. Habla que son cosas del pasado, lo cual no aparece en el texto original. No habla de que sean imágenes, y mucho menos borrosas. Y aquí contrasta diciendo que esas son cosas borrosas o falsas tal vez, pero que ahora nuestra realidad verdadera es Cristo. Tampoco aparece eso en su... ese no es el significado que da el texto original. Seguimos leyendo que no es más que una sombra, todo ello es una sombra, no es más que una sombra, lo cual es sombra. Y nos vamos acercando al final, y en el final encontramos el peor la peor de las traducciones. Y dice, todo esto no era pasado, más que la sombra engañosa. Ahora la sombra es engañosa de lo que estaba por venir. Lo real y verdadero es Cristo. Bueno, creo que con todo esto que he leído, tal vez ya haya creado yo un poquito de anticipación para crear curiosidad de qué es lo que dice el texto en su lenguaje original. Y aquí aparece este texto de Colosenses 2:17 en su lenguaje original, que es el griego. Leemos de izquierda a derecha, las cuales está siendo presente continuo, sombra de las cosas que estando por venir.
presente continuo. Pero el cuerpo es del ungido. El ungido es Cristo. Entonces, esta es la realidad del texto original. No eran ni son, sino están siendo sombras. Sombra y figura, es otra manera de entenderlo. Estas santas convocaciones, el Shabbat, el día de reposo, y las santas convocaciones del Señor, están siendo sombra y figura de lo que ha de venir. Es decir, cumplimientos proféticos y mesiánicos que están por venir. Y el cuerpo de todo esto le pertenece a el ungido. Es decir, que las santas convocaciones del Señor no tienen ningún significado ni ninguna validez si no está el Mesías dentro de ellas. Y entonces, ya entendemos y recomiendo que veamos el video el video anterior que va a aparecer al final, donde se explica el cumplimiento histórico, profético mesiánico y el cumplimiento personal de cada una de estas santas convocaciones. Son sombra y figura. Son sombra y figura. Tuvieron su cumplimiento histórico con el pueblo hebreo y van a tener sombra, y son sombra y figura, y van a tener un cumplimiento profético mesiánico porque no se han cumplido todas, y que en el centro de este cumplimiento está el Mesías. De tal forma que no han sido abolidas, la ley de Dios no ha sido abolida. Jesús fue clarísimo cuando dijo, en Mateo 5:17, no penséis que he venido a abrogar ninguna ley, ni nada de lo que han enseñado los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto les digo que mientras exista cielo y tierra, ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley. Aquí la traducción al español es ni una jota ni una tilde, pero lo que realmente está diciendo es que ni un adorno de la caligrafía, ni el adorno más pequeño de la caligrafía, ni la letra más pequeña cambian en la ley de Dios. Y más aún, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por pequeñito que sea, y encima de eso enseña a los hombres a romper estos mandamientos, será calificado como pequeño en el reino de los cielos. En contraste a el que los haga, los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Me parece que es clarísimo, clarísimo que no hay nada abolido y que el enemigo se está saliendo con la suya al intentar cambiar los tiempos y la ley. Y en Gálatas 1:8 nos dice también claramente, mas si aún de nosotros mismos escucharan, o de un ángel del cielo escucharan, que se les anuncia un evangelio diferente al que han escuchado de nuestra boca, en nuestras enseñanzas. Por eso digo que la enseñanza de la sana doctrina es la enseñanza que proviene de la boca del Mesías, de la boca de los apóstoles y de la boca o de la escritura de los profetas. Mas si aún nosotros mismos o algún ángel del cielo les anunciara otro evangelio diferente al que hemos anunciado, esto sea anatema. ¿Qué es anatema? Apostasía. Como antes hemos dicho, lo repito ahora, si alguno les predicara un evangelio diferente del que habéis recibido de nosotros, eso es apostasía.